Querido Dios, esta mañana con la música la iglesia te ha adorado. Y ahora, Padre, queremos adorarte a través de la palabra. Para ello, que la bendición del Espíritu Santo sea sobre el pastor Joel, que tú lo uses, Señor, que su mensaje sea justo lo que este sábado por la mañana aquellos que nos escuchan y nos ven en distintos lugares del mundo, ese mensaje sea lo que su alma necesita. Y Padre, que al subir a nuestros automóviles y salir de aquí, de la iglesia, podamos sentir que hemos estado en casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén. Gracias. Gracias, Edner. Los invito a abrir las Biblias en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Versículos 1 en adelante. Dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso los vecinos y los que lo habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es. Otros: A él se parece. Y él decía: Yo soy. Entonces le preguntaron: ¿Cómo fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Este es uno de los 7 milagros que Jesús hace en día sábado. Es interesante porque el número 7 en la Biblia tiene un significado, y Juan, cuando escribe también, usa los números, especialmente en el Apocalipsis, con un significado. Y que haya 7 milagros hechos en día sábado, aparentemente hay una intención en Jesús en haber hecho estos milagros. Y por supuesto esta intención era enseñar. Y cuando iban pasando, vieron a este ciego, que era ciego de nacimiento, y los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús que estaba basada en la creencia del momento, y que no es la creencia del momento, sino que ha sido la creencia histórica de todo el ser humano, de todos los seres humanos hasta hoy. ¿Qué cree el ser humano? Que cuando sufre es porque Dios lo está castigando o porque hemos pecado. Y aunque nosotros sabemos que no es así, cada vez que sufrimos, y no sé si eso le pasa solamente a Joel Barrios, pero yo, Joel Barrios, que predico, que estoy enseñando la palabra, cada vez que sufro, cada vez que paso por dolor, me pregunto si Dios no me está disciplinando, no digo castigando, pero si no me está disciplinando. Y tenemos la tendencia a creer que nuestros sufrimientos vienen por Dios.
Y fíjense cómo los discípulos creían. En esa época los judíos creían que alguien podía pecar incluso antes de nacer. Porque, o sea, en el vientre de su madre podía pecar. Por eso le preguntaron los discípulos, ¿quién pecó? Sus padres, para que haya nacido ciego. O sea, cuando ellos preguntan si pecó y nació ciego, quiere decir que pecó durante el embarazo. Y así pensaban, cuando un niño pateaba mucho o se movía mucho en el vientre de la madre, pensaban que realmente era un niño que estaba pecando. Y que entonces Dios lo iba a castigar. Y Jesús da una respuesta que no es una respuesta, simplemente es una descripción. Es más, los que traducen del griego al español este versículo, justamente también vuelcan en la traducción su manera de pensar con respecto a Dios, porque traducen de la siguiente manera: no es que pecó está en el versículo 3, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Parece que Dios lo hizo ciego a este muchacho, lo hizo vivir ciego, para que después, al hacer un milagro, Dios diga, qué bueno que soy. Y pareciera que Dios es un Dios egoísta, que causa una enfermedad para él mostrarse Dios. Pero si nosotros vamos al griego, realmente, y los eruditos lo dicen esto, que la traducción real no sería quizás esta, sino que cuando Jesús dice, no es que pecó sino sus padres, sino que las obras de Dios se manifestarán en él. No está diciendo que es ciego para que Dios se manifieste, sino que las obras de Dios se manifestarán en él. No sabemos, no les doy una explicación por qué esté ciego, pero lo que sí sé es que Dios se va a manifestar en él. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Jesús con esto? ¿Sabes qué es lo que nos quiere decir Jesús con esto? Es que al dolor no se lo puede explicar y muchas veces no vamos a tener una explicación para el dolor que pasamos. Es más, la vida no la podemos explicar. Nosotros sabemos que vivimos, pero sabemos por qué somos. Pero cómo explicamos la vida no la podemos explicar. A la muerte no la podemos explicar. Sabemos que todos mueren, pero qué se siente en la muerte nadie sabe. Y todos tenemos miedo a la muerte porque nadie de nosotros, por lo menos los que estamos aquí, ha pasado por la muerte. Y creemos por fe que la muerte existe porque la gente llega un momento que muere, pero no sabemos qué pasa después de la muerte. Tenemos por la fe algunas ideas, tenemos ideas concretas que da la Biblia de lo que pasa, pero no sabemos. No hay explicación para esas cosas, no hay explicación para el dolor. Y cuando nosotros querramos encontrar una explicación para el dolor, posiblemente vamos a deformar el carácter de Dios porque no hay explicación para el dolor. No está en el plan de Dios que haya dolor, pero sí sufrimos. Esta semana ocurrió algo muy triste. Un amigo que es amigo de mucha gente que también está aquí. Tuvo coronavirus y se le complicó, lo llevaron al hospital, lo tuvieron que entubar, estuvimos orando y Dios se manifestó con poder. Y estuvo al borde de morir y salió del hospital. Y el miércoles pasado, este amigo músico, muy buen músico, fue a hacer ejercicio, se estaba preparando para ir a tocar piano en la reunión de oración en la iglesia y tuvo un ataque al corazón fulminante y hoy está descansando en el Señor. Oramos para que Dios lo saque del coronavirus. Y a las 2 semanas muere de un ataque fulminante al corazón. ¿Quién entiende eso? No se puede entender. No lo podemos entender. Y por eso si alguien está pasando aquí por dolor, no le trates de encontrar explicación al dolor. Simplemente hoy lo que Jesús te dice es que las obras de Dios se manifestarán en ti. ¿Por qué no sucede lo que nos sucede? Hay una explicación general. La explicación general es porque estamos en un mundo de pecado. Pero si Dios nos enseñaron que tiene tanto poder, ¿por qué no hizo que Arnaldo, mi amigo,
el brother, le decíamos. ¿Por qué lo sanó del coronavirus y hoy descansa, dejando 2 hijos adolescentes y una esposa? Parece una burla. Es que la vida de pecado es una burla. Y por eso Dios se hizo carne a través de Jesús, para mostrarnos que a pesar de que no entendamos, Dios se va a manifestar en nuestros dolores. Y Jesús allí se agachó, Jesús Dios con nosotros e hizo algo. Había había una enseñanza en el pueblo judío que el día de reposo era el día sábado. ¿Estaban correctos los judíos en creer que el día de reposo era el día del sábado? Sí. Sin embargo, la interpretación que hacían del sábado era incorrecta, pero ellos no sabían que era incorrecta. Y ellos pensaban que la interpretación que hacían del sábado era verdad. Y entonces habían puesto muchas reglas con respecto al sábado, y por ejemplo, como la letra de la Biblia decía, no harás obra alguna en el día de reposo, como dice en Éxodo 28 al 11, entonces ellos interpretaron literalmente de que no hay que hacer obra alguna, y los rabíes, los teólogos, los eruditos de la religión comenzaron a definir qué era obra y qué no era obra. Y entonces ellos, para darles un ejemplo, ellos consideraban que obra no era comer en la casa. Yo podía comer el día sábado. Entonces sí se permitía, los teólogos decían, se puede comer en sábado. Pero no se puede caminar más de 40 pasos en sábado, porque eso es una obra. Más de 40, hasta 40 pasos no es obra, pero después de 40 pasos es obra. Y entonces ellos determinaban que no se podían caminar más de 40 pasos el día sábado. Entonces los judíos contaban hasta 40, y si contaban hasta 40 y se quedaban en el lugar, el que era fiel se quedaba allí esperando hasta que pase el sábado, y cuando caía el sol, entonces seguía caminando libremente. Claro, el judío que paraba en el paso 39 y quedaba en el medio de la calle, que no había calculado bien el sábado, quedaba allí parado todo el día, y la gente que pasaba, ¿qué decía? Decía, ¡qué fiel! Y la persona, a pesar de que estaba quizás el rayo del sol y todo eso, decía, está bien, esto realmente es difícil para mí, pero yo soy fiel a Dios. ¿Sabes qué? Tú muchas veces te puedes equivocar en la fidelidad a Dios y puedes pensar que estás siendo fiel a Dios y estás siendo simplemente fiel a tradiciones. Entonces, ¿cómo habían hecho los judíos? Como se consideraba que comer no era un pecado y se comía en el hogar, ellos podían caminar más de 40 pasos en el hogar. Entonces, eran todas hecha la ley, hecha la trampa. Entonces, ¿qué hacían ellos? Supónse que alguien quería ir a un lugar que era más de 40 pasos en el sábado. Entonces, el viernes ellos iban y contaban 40 pasos y allí ponían comida. Entonces después contaban otros 40 pasos y ponían otro pedacito de comida. Y contaban otros 40 pasos y ponían otro pedacito de comida, y así llegaban a la casa de la persona que querían llegar. ¿Qué quería decir eso? Que donde se come es el hogar. Por lo tanto, cada vez que comían, ellos estaban en el hogar y podían hacer 40 pasos más. Y así vivían. Y entonces el que hacía eso era fiel, el que no hacía eso era fiel. Una de las cosas que estaba prohibida era hacer lodo en sábado. Y ahora quiero decirte algo, acá viene Dios con nosotros. Jesús vino a traer luz, dice que Él trabaja mientras es de día porque Él vino a traer luz. ¿Qué vino a traer luz Jesús? Jesús no vino a traer luz con respecto a la ciencia, no vino a traer luz con respecto a la historia, vino a traer luz con respecto a quién es Dios. Entonces cuando Jesús se escupe y empieza a hacer lodo, Él sabía que estaba desafiando una tradición con respecto al sábado. Y Él era Dios con nosotros, por lo tanto Dios estaba desafiando una tradición humana. Y ese es el problema con las personas cristianas que todavía no conocemos a Dios a través de Jesús, que cuando empezamos a conocer a Jesús, Dios comienza a agacharse y a desafiar todas nuestras tradiciones. Y cuando desafían nuestras tradiciones, nosotros tenemos que elegir entre seguir creyendo en nuestras tradiciones o seguir creyendo a Cristo. Y lastimosamente la mayoría de nosotros preferimos seguir creyendo en las tradiciones que nos dan seguridad social,
que nos conectan con el pasado y no entrar en el camino de la fe, del desafío de nuestras ideas para entrar en las ideas de Dios. Y Jesús puso el barro en el ciego, que el ciego no le pidió nada a Jesús. Pero le dijo, ve y lávate en el estanque. Y mientras el ciego iba, que debía haber ido a los tropezones hacia el estanque, se habrán acercado muchas personas, le dicen, ¿hacia dónde vas? Con todos los ojos con barro. Y le dice, no sé, Jesús me puso barro en los ojos y me dijo que me vaya a lavar al estanque. Entonces toda la gente iba siguiéndolo al ciego para ver qué pasaba. Y el ciego va, se lava en el estanque y comenzó a ver. Y cuando comienza a ver, todos le preguntan, ¿qué pasó? ¿Recibiste la vista? Y todos se daban cuenta que sí, era él. Algunos decían, no, no es él, no puede ser, porque si él era ciego y ahora no es ciego, no debe ser él. Y él dice, sí, yo soy. ¿Recibiste la vista? Sí, le dice. ¿Y cómo recibí? Porque este Jesús me puso lodo. Y entonces, ¿qué? Cuando dijo me puso lodo, ¿qué dijo la gente? Se olvidó que veía, se olvidó del milagro y comenzó a pensar en quién le había hecho lodo y le había puesto lodo en los ojos. Qué enfermos que somos cuando vamos a la iglesia y no nos encontramos en la iglesia con el Dios de la iglesia. La iglesia sin Dios nos enferma. Es el mecanismo más nocivo o la institución más nociva que existe cuando Dios no está en medio de la iglesia. Sin embargo, cuando Dios o cuando Cristo es el centro de la iglesia, se transforma en el invento más poderoso y más saludable que Dios haya puesto aquí en el universo. Pero cuando no está Dios, entonces la gente se admiró porque dice, lo sanaron, pero lo sanaron con lodo, haciendo lodo en sábado. Y entonces parece que se olvidaron de los 40 pasos y se fueron a los fariseos y lo llevaron a los fariseos para preguntarle, porque ahora tenían esta gente, que generalmente las iglesias tóxicas están llenas de gente que no piensa por sí misma. Son gente que ha depositado su capacidad de pensar en sus dirigentes. Y entonces ahora se lo llevaron a los dirigentes para ver qué decían los dirigentes. Y especialmente se lo llevaban a los dirigentes porque sabían que iban a ser los dirigentes. Los dirigentes iban a decir, pero ¿quién hizo esto? Y entonces ellos van a decir, nosotros te estamos contando. Nosotros te estamos trayendo la información. Porque a veces nos gustan esos mecanismos de poder, de estar alrededor del que ostenta poder y todo eso. Qué miserables somos los seres humanos. Y qué miserables nos transformamos los seres humanos cuando estamos en una religión sin Cristo. Versículo 15 dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? Y había división entre ellos. Qué interesante. ¿Qué es lo que provoca Jesús en un grupo de personas? ¿Qué es lo que provoca? División. Jesús divide. Jesús une a los que están con Él, pero divide a la sociedad. Y a veces esas divisiones que causa Jesús, nosotros las señalamos como fruto de algo que no está, en el cual no está Jesús. No, Jesús siempre va a dividir. Jesús siempre va a dividir a las personas. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren seguir a Jesús y hay personas que quieren seguir a sus propias ideas. Y cuando entra Jesús en escena, las personas que quieren seguir a sus propias ideas se ponen en contra de Jesús. Y aquellos que quieren seguir a Jesús se someten a Él. Y por eso Jesús siempre divide. Y fíjense, había razonamientos lógicos. El razonamiento que hacían los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. ¿Tenían razón, sí o no?
tenían razón en que posiblemente si Jesús estuviera quebrantando el sábado no procedía de Dios. Sin embargo, la pregunta es, ¿Jesús estaba quebrantando el sábado? No. ¿Por qué ellos decían que Jesús quebrantaba el sábado? ¿Por qué? Por cómo ellos interpretaban que había que guardar el sábado. Ahora fíjense qué interesante. Yo puedo ser fiel a la ley de Dios, pero interpreto mal la ley de Dios y entonces me confundo con quién es Dios. ¿Me hago claro con lo que estoy diciendo? Porque este razonamiento es lógico. Es decir, Él no es de Dios porque quebranta el sábado. ¿Pero estaba Jesús quebrantando el sábado? No, estaba quebrantando el sábado con respecto a lo que ellos pensaban del sábado. A veces, por ejemplo, hay personas que señalan predicadores y dicen, esa persona es hereje porque predica esto. Y sí, quizás predica eso, pero no es que sea hereje. Es hereje con respecto a lo que ellos piensan de acuerdo a la herejía. Y por eso esas personas que les gusta cazar herejes y que están siempre diciendo, ese es hereje, aquel está predicando así. O sea, son personas que simplemente quieren estar en el centro. Porque ¿quién puede decir que es hereje o que no es hereje? Y alguien puede decir, pero entonces, ¿qué está diciendo, pastor? ¿Que la verdad es relativa? No, la verdad no es relativa. La verdad está en Cristo. Y ahora vamos a ver más adelante un poquito más cómo podemos saber cuál es la verdad. Es todo relativo, que cualquiera... Pero cuidado con aquellas personas que se transforman en cuidadores de la iglesia y que empiezan a decir, este está diciendo herejías, este está predicando así, este está predicando, y hacen videos y hacen un montón de cosas. Y entonces los que no piensan siguen a esas personas. Y nosotros no debemos seguir a personas, nosotros debemos seguir mensajes basados en la palabra de Dios, y el mensaje es Cristo, no personas. Y entonces otros decían, ¿cómo alguien, si hace estas señales, tiene que ser de Dios? Y también era confuso ese razonamiento, porque alguien puede hacer señales y estar con Satanás. ¿Cuáles son los criterios que nosotros tenemos para definir lo que es la verdad? Y aparentemente estas personas que habían llevado al ciego a los fariseos, pretendían para ellos que el criterio para definir verdad era escuchar qué decían los fariseos. Y puede ser, por ejemplo, para alguien que está aquí escuchando, que el criterio para definir la verdad es escuchar qué dice el pastor Joel Barrios. Totalmente errado, hermano, si esa es tu actitud. Es más, yo ya tengo 30 años de pastor y quiero decirles, lo que estoy diciendo no es mentira, pero he visto aquellas personas que me han tirado alfombras rojas cuando entraba a la iglesia. La mayoría de esas personas, si no todos, hoy me odian. Porque Dios no nos ha mandado a seguir personas. Dios nos ha mandado a seguir a Cristo. ¿Que podemos ser amigos? ¿Que podemos influenciarnos los unos a los otros? Sí. Pero hay una sola persona que no se equivoca y esa persona es Cristo. Y hay un solo ser que revela a Cristo que se llama Espíritu Santo. Y sigue diciendo, versículo 17. Entonces le preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él contestó, que es profeta. Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Qué miseria la que vivían estos religiosos. Y especialmente los que iban a la sinagoga de estos fariseos. ¡Qué miseria! Pregunto, ¿los padres sabían que Jesús había curado a su hijo? Sí. Y mintieron,
¿Mintieron por qué mintieron? Por miedo. ¿Miedo a quién? A los dirigentes religiosos. Los dirigentes religiosos que ¿qué hacían? Amenazaban que el que seguía a Jesús iba a ser expulsado de la sinagoga. ¿Y por qué? Con eso le hacían creer a la gente que si no estaban en la sinagoga estaban ¿cómo? Perdidos. ¿Cuánto han visto ustedes ese mismo engaño hoy en todas las iglesias cristianas diciendo que si te vas de la iglesia o te sacan de la iglesia estás perdido? Es un engaño, eso no existe, no es bíblico. Tú puedes no tener el nombre en una iglesia y tú sigues registrado en el libro de la vida del cielo. Y alguien puede decir, entonces no es necesario ir a la iglesia. Sí, es necesario cuando es una iglesia donde está Cristo. Es bueno. Nos ayudamos los unos a los otros. Pero cuando los dirigentes religiosos comienzan a amenazar para que alguien vaya o no vaya, para que alguien sea o no sea, hay un problema. Y yo lo defino así, y quiero que lo lean también. Cuando un grupo de personas debe defender su verdad por medio de la fuerza, es porque inconsciente o conscientemente han comenzado a sospechar que puede ser una mentira. ¿Se entiende? Cuando yo tengo que defender una verdad por medio de la fuerza es porque inconscientemente comienzo a pensar, o conscientemente, que lo que estoy tratando de imponer no tiene suficiente fuerza en sí mismo para defenderse como verdad. Y por eso cuando ustedes vean un dirigente religioso que está amenazando con borrar, que está amenazando que si tú vas a escuchar a aquel, entonces te vamos a borrar o algo, es que esa persona está sospechando que lo que enseña es una mentira. Y necesita la fuerza para poder atraer. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios en sí mismo. Cuando yo predico la verdad, a la verdad no necesito ayudarla. La verdad se defiende sola. Y cuando predicamos a Cristo, Cristo se defiende a sí mismo. No necesito yo amenazar a nadie para que lo acepte o no lo acepte. No necesito manipular a alguien para que se bautice o no se bautice. No necesito ayudar a la verdad que es Cristo, porque el principal ayudante es el Espíritu Santo. Y no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Pero estas sinagogas no eran muy diferentes de las iglesias cristianas de hoy en día. Y vuelvo a repetir, yo no estoy hablando en contra de la iglesia. Estoy hablando en contra de las iglesias tóxicas donde Cristo no es el centro. Y estoy describiendo lo que describe la Biblia, cuáles son las características de las iglesias donde Cristo no está. Y donde se usa el poder de la fuerza, de la manipulación, de la imposición, allí Cristo no está. Te guste o no te guste. Los padres de este ciego vivían una vida religiosa miserable, esclavos de sus dirigentes religiosos. Y no podían testificar de aquello que Dios estaba haciendo en sus vidas. Pero creo que Jesús venció, aunque no sabemos qué pasó con los padres. Estoy seguro que en algún momento los padres, así como los perros se sacuden cuando se mojan, se habrán sacudido de todo ese sistema humano que lo único que hace es enfermar a la gente y poner en el centro al ser humano. En el versículo 23 sigue diciendo, por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ya directamente le dijeron lo que pensaban. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Quién puede ir en contra o negar lo que Cristo hizo en ti? Cuando Cristo hizo algo en ti,
La gente puede negarlo, puede discutirlo, pueden decir que Dios no existe, pero si Cristo lo hizo en ti, ¿quién te lo va a sacar a ti? Y por eso la vida cristiana no se basa en definición de doctrinas, sino se basa en una experiencia con Cristo. Versículo 26 dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Queréis también vosotros ser sus discípulos? Este ciego no era tonto. Ya se empezaba a dar cuenta que estos dirigentes religiosos, ¿qué era lo que tenían? Envidia de Jesús. No estaban ni queriendo saber si él estaba sano, no. Tenían envidia porque Jesús tenía un poder que ellos no tenían. Porque Jesús cuando predicaba, como predicaba la verdad, y él era la verdad, movilizaba a la gente. Y ellos con toda su teología fría y árida no movilizaban a nadie. Solamente movilizaban a aquellos que querían tener poder alrededor de ellos. Porque eso es lo que hace la religión falsa. La religión falsa moviliza a toda la gente que quiere, a través de la religión, manipular a otra gente. Porque la religión sí masifica gente. Y por eso, muchas veces, atrás de la religión, o mejor dicho, los negocios más corruptos, muchas veces están disfrazados de religión. Entonces, fíjense la reacción de estos dirigentes religiosos. Versículo 28. Entonces lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde ha salido. Nosotros seguimos el Antiguo Testamento, nosotros seguimos la letra de la Biblia. Pero no sabemos quién sea. ¿Y saben qué? Las iglesias, y perdonen que hable tanto, esto es un latiguillo hoy, pero las iglesias cristianas están llenas de gente que sigue a la Biblia pero que no sigue a Cristo. Hemos hecho de la Biblia, hemos hecho bibliolatría. Y entonces cuando tenemos que juzgar a Jesús, lo juzgamos a la luz del Antiguo Testamento y no juzgamos al Antiguo Testamento a la luz de Jesús. Y entonces agarramos un versículo por acá, un versículo por allá, otro versículo por acá y hacemos un cóctel y una doctrina que va en contra de las enseñanzas de Jesús, pero está apoyada por la Biblia. Y quiero decirles que yo no estoy en contra de la Biblia. Lo que estoy en contra es de la bibliolatría. Dios no nos mandó a adorar a la Biblia, nos mandó a adorar a Cristo. Y es a través de Cristo que debemos interpretar la Biblia. Es a través de sus enseñanzas que debemos interpretar la Biblia. Y entonces, versículo 29, sigue diciendo, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde ha salido. No es nadie. No tiene preparación, no ha estudiado en una universidad nuestra, no ha escrito ningún libro, no ha hecho nada que se merezca nuestra aprobación. Versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Qué bendición, hermanos, que este ciego haya sido expulsado de esa sinagoga. ¡Qué bendición! Y por eso ahora le voy a hablar a personas que pueden estar aquí o que pueden estar en otro lado. No te sientas amenazado por las amenazas de los hombres. Puede ser que si te expulsan de la sinagoga, sea la mayor bendición de tu vida. Porque tu vida religiosa no depende de la sinagoga, depende de Cristo. Y donde está Cristo y haya 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está la iglesia de Dios. Allí está la iglesia de Dios.
Y yo sé que hay muchos que pueden estar escuchando que este mensaje les puede parecer peligroso. Pero si este mensaje les puede parecer peligroso, quiere decir que la Biblia les parece peligrosa y que a Jesús, la persona de Jesús, les parece peligrosa. Porque es muy fácil predicar de un Jesús que vivió hace 2000 años. Pero traer a Jesús, al Dios con nosotros, a vivir a las realidades de hoy, no lo queremos traer. Lo queremos dejar allá, en Palestina. Lo queremos dejar muerto en una cruz. Pero no traerlo a que viva en las realidades que hoy tenemos y que las cambie a esas realidades. Deseado de toda la gente es página 423. Muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones. Y las gentes no escudriñan las Escrituras por su cuenta, ni juzgan por sí mismas la verdad, sino que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes. ¡Qué peligrosa esta cita! ¡Qué peligrosa! Hay que sacarla esta cita. No tiene que existir. Así piensan los que quieren tener el poder humano dentro de la religión. Esta cita les parece muy peligrosa. Lo que estoy predicando les parece muy peligroso. Para otros puede ser agua de vida. Pero a los seres humanos que no quieren entregar su vida a Dios y que quieren usar la religión para manipular a los seres humanos que están dentro de la religión, esto les parece muy peligroso. Fíjense, voy a repetir lo que resalté. Las gentes no escudriñan las Escrituras por su cuenta, ni juzgan por sí mismas la verdad, sino que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes. No podemos confiar nuestras almas a nuestros dirigentes. No. Solamente a Cristo. Solamente a Cristo. Y sigo diciendo, porque esto tiene más todavía. La predicación y enseñanza de su palabra es uno de los medios que Dios difundió para difundir luz. Pero debemos someter la enseñanza de cada hombre a la prueba de la Escritura. Quien quiera que estudie con oración la Biblia, deseando conocer la verdad para obedecerla, recibirá iluminación divina, comprenderá las Escrituras. El que quiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si es de Dios o no es de Dios. ¿Quién me tiene que decir qué tengo que creer? Pero esto es muy peligroso, porque esto saca a la iglesia del medio. No es la iglesia la que me tiene que decir qué es la verdad, sino que yo tengo que ir por mí mismo a la palabra de Dios y yo allí, por medio del Espíritu Santo, tengo que confirmar cuál es la verdad. Dios nos ha dado una mente para que pensemos y no para que la entreguemos a nuestros dirigentes religiosos. Y por eso si tú estás en un ambiente donde les parece que esto es peligroso, estás en un ambiente que no es el correcto, estás en un ambiente tóxico. Sí, porque esto es medio arriesgado, porque hay que creer en el poder del Espíritu Santo y al Espíritu Santo no lo vemos. En cambio, a los dirigentes religiosos sí los vemos. Que hacen comisiones teológicas y definen la verdad y definen qué no es verdad. Eso se ha hecho históricamente en el cristianismo y está mal. No está mal estudiar la verdad, no está mal decir creemos esto, pero está mal imponer la verdad, está mal hacer un credo y determinar por ese credo quién está con Dios y quién no está con Dios. Porque entonces cuando hacemos un credo hacemos que la gente deje de pensar por sí mismo y nosotros le decimos lo que tiene que pensar. No está bien. No está bien tener una declaración de doctrinas. No está bien. Está bien tener doctrinas. Está bien analizarlas. Está bien estudiarlas. Está bien decir, nosotros creemos esto, pero puede ser que si seguimos estudiando, cambiemos con respecto a lo que estamos estudiando. Pero decir, esto es verdad, y declaramos que esto es verdad, está mal. Y ahora voy a hacer, y esto, yo sé que hoy es un sermón difícil. Pero esto... Lo que diga quizás ofenda a algunos. Y yo sé que hay mucha gente de varias denominaciones que nos escucha. Y por eso no te quiero ofender católico, no te quiero ofender protestante y no te quiero ofender adventista. Simplemente estoy tratando en mis posibilidades, de tratar de ser fiel a lo que dice la palabra. Pero ¿qué es catolicismo?
No estoy hablando de los católicos, estoy hablando de catolicismo. Catolicismo se basa en el siguiente principio. Si la Biblia se contradice con la Iglesia, mi deber es seguir a la Iglesia. Ese es el principio católico. Y el principio protestante, que quiere decir protesta, es cuando la Iglesia se contrapone a la Biblia, mi deber es seguir a la Biblia. Y cuando la Iglesia se opone a la Biblia, yo tengo el deber de protestar. Eso es un protestante. Porque yo tengo que seguir a Cristo a través de la Biblia. Entonces, lo que me están escuchando, si hay un católico que me está escuchando, posiblemente hoy te des cuenta que eres un protestante, a pesar de tener un cartel católico. Y puede haber algún protestante que me esté escuchando que se esté dando cuenta que es un católico. Porque está siempre preguntándole al pastor, pastor, ¿usted qué piensa de esto? A ver qué dice la comisión teológica de tal, a ver qué dice el teólogo este, a ver qué dice el libro que escribieron allá. Ese es un católico. Y por eso no pasa por si soy católico o protestante. Pasa por el principio que rige mi vida. Y si yo no quiero pensar por mí mismo, entonces tengo que ir a una iglesia donde los dirigentes religiosos piensen por mí y declaren dogma aquello que ellos decidieron y nadie lo puede cuestionar. Ahora, si yo quiero pensar por mí mismo, entonces yo tengo que ir a una iglesia donde me dé la libertad de sacar a la iglesia del medio para que piense por mí y yo poder pensar directamente con Dios, en diálogo con la comunidad de creyentes. No es pensar independientemente, sino pienso en diálogo con la comunidad de creyentes. Y en ese diálogo voy creciendo. Y tú tienes que decidir a qué iglesias quieres pertenecer. Yo me comprometo, y yo sé que eso puede ser que a alguien le caiga mal aquí, me comprometo aquí a respetar el pensamiento individual de cada uno en diálogo. Ahora, si tú, por ejemplo, hay alguien aquí que quiere empezar a decir, supónganse, hay que usar zapatos rojos porque eso dice la Biblia. Si tú quieres pensar eso, te respeto. Piensa lo que quieras. Pero cuando esa persona viene a pararse acá y dice, el que no tiene zapatos rojos está en Babilonia. Y empieza a decir, y todos los que no piensan así son unos mundanos, que esto, que lo otro. Entonces ahí ya estás entrando en un parámetro que estás dividiendo a la iglesia. Entonces alguien puede decir, pero pastor, así corremos demasiados riesgos. Si cada uno piensa... No, en diálogo no vamos a correr demasiados riesgos, pero si no es en diálogo, sí, corremos muchos riesgos. Y por eso la iglesia protestante se divide tanto. Por eso la iglesia protestante se divide tanto. Porque hay que correr los riesgos. Y Dios nos da responsabilidad. Y por eso aquí nos dice la Biblia, que la única manera, si yo quiero pensar por mí mismo, la única manera de estar seguro es estar entregado a Cristo. Porque hay personas que quieren pensar por sí mismos y quieren hacer un lío en la iglesia pensando por sí mismos, pero no quieren entregarse a Cristo. Entonces lo que generan, ellos hacen revolución, pero nunca construyen en la iglesia. Y por eso alguien se puede estar, alguno de estos que quieren pensar si Cristo, se puede estar agarrando este sermón y empezar a decir, ven, el pastor Joel le está diciendo que cada uno piensa lo que quiere. No, tú piensas en Cristo y tienes que estar sometido a Cristo. ¿Y cómo se ve si estás sometido a Cristo? Cuando tú eres humilde. Si a mí viene alguien y dice, yo pienso lo que quiero, pero todos los demás son unos brutos porque piensan cualquier otra cosa, porque no piensan como yo, tú no estás pensando en Cristo, por más que estás pensando independiente, tú estás pensando en ti mismo. Y estás haciendo lo mismo que hacen los dirigentes religiosos que quieren manipular con poder. Y por eso la solución de todo es Jesús. A eso llegamos, son las conclusiones que llegamos cada sábado. Cómo me gustó la canción que decía que Cristo es todo, que Cristo es el centro. Y no es un Cristo creado en mi mente, es el Cristo que muestra la Biblia. No es cuestión de decir Cristo me ama y como Cristo me ama yo hago lo que quiero, pienso en lo que se me antoja porque Cristo me ama. Si Cristo te ama,
tu respuesta lógica al amor de Cristo va a ser que lo ames a Él y que vivas para Él. No de palabra, sino con tu vida. Y que todas las personas que te vean, no acá arriba, que me vean a mí, que me vean caminando por allí, que te vean allí, que te vean en los negocios, que te vean en todos lados, vean a Cristo en ti. No que te escuchen hablar de Cristo, no que te escuchen cantar de Cristo, no que te escuchen predicar acerca de Cristo, sino que vean que Cristo vive en ti. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la experiencia de la iglesia de Dios. Esa es la experiencia de la iglesia verdadera. Versículo 35 dice, oyó Jesús que lo habían expulsado. Me encanta Jesús. Qué lindo Jesús. O sea, vio que lo habían expulsado y que se habría sentido un poco confundido este muchacho. Y Jesús se acerca para darle esperanza. Y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? En realidad, en el original dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues lo has visto. El que habla contigo, ese es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Amén. Jesús quiere darte la vista. ¿Sabes para qué? Para que lo veas a Él. Y para que seas parte de esa generación final que dice, temed a Dios y dadle gloria. No teman a los hombres. No teman a los dirigentes religiosos. Teman a Dios y dadle gloria. Y Jesús le dice al ciego, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Jesús dice, en el original dice, para definir he venido al mundo. Cuando Jesús aparece en escena, define. Tú tienes que decidir entre seguir al Dios que te enseñaron, al Dios de tus ideas, o tienes que decidir ser definido entrando en las ideas de Dios a través de Jesús. Ojalá que todos seamos parte de ese movimiento final que temerá a Dios y le da la gloria. Que Dios te bendiga.